Jesucristo, bienvenidos en esta tarde maravillosa. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de estas redes sociales. 24 horas de la poderosa sangre de Jesucristo. Para recordar un poquito lo que se dijo anteriormente, hablamos que la sangre de Cristo es poderosa. Pero la palabra de Dios nos enseña en Romanos 5, 8, 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es una noticia maravillosa porque no veremos la ira. Jesucristo viene a buscar a su iglesia y estamos viendo en estos últimos tiempos que se siente que ya está a las puertas de la iglesia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estemos aquí, tenemos que estar las 24 horas del día cubriéndonos con la preciosa sangre del Cordero. Vamos a orar y a pedirle a Dios que sea Él enviando su palabra y que entre en cada corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, por este día, por todo lo que nos has permitido vivir, por todos los milagros que has hecho desde que abrimos nuestros ojos. Te damos gracias, Padre Santo. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo, envía tu palabra, Señor, que sea del cielo, no del hombre, que sea bajo tu santa voluntad, amado Padre Celestial. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. 24 horas de la poderosa sangre de Cristo. Decíamos la semana pasada que la sangre de Cristo nos da protección, que no hay potestades, no hay principados, no hay gobernadores de las tinieblas que nos pueda tocar si estamos rociados con la preciosa sangre de Jesucristo. Decíamos también que hay sanidad, que ninguna enfermedad nos puede tocar, que si vienen es verdad porque estamos en un mundo contaminante, ellas se van a ir, porque la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia. Con la sangre de Cristo nosotros tenemos la verdadera libertad. Jesús nos dio esa libertad cuando se entregó allá en la cruz del Calvario. Pero hoy vamos a continuar con este maravilloso tema y vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 9:22. Dice la palabra de Dios, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tanto ha amado Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y él derramó su preciosa sangre ahí en la cruz del Calvario, y por ella nosotros podemos entender que somos libres de la ira, libres del pecado, libres de las enfermedades, libres de los ataques. Solo Dios sabe lo que significa el precio de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros no sabemos, no hemos apreciado todavía el significado grande, inmenso que es el sentido de la preciosa sangre de Jesucristo. La vida está en la sangre, dice la palabra de Dios, y el organismo humano vemos que está lleno de tantas y millones de células y de tantos órganos, pero funcionan perfectamente y tienen vida porque hay sangre en ella. Se entiende que la sangre es el alma mismo, la vida misma del ser humano, el alma. Y sin el alma no hay vida, sin la sangre no hay vida. Y es importante que entendamos esto. Fíjense que la sangre en el ser humano, es decir, la fuente de esa vida, ella tiene muchas actividades y funciones. Ella nos purifica la sangre, ella aparta los alimentos y los desechos los saca. Sin la sangre no hay vida. Por eso es que debemos entender la importancia que tiene la sangre, y más cuando se trata
de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella nos limpia de todo, desecha todas las cosas malas. Cuando nosotros creemos verdaderamente y entendemos, porque de eso se trata, entender, tener el conocimiento claro de lo que significa ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tanto amó Dios al mundo, dice, tanto amó Dios al mundo, que permitió ese derramamiento de sangre de su Hijo amado Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender el valor tan grande, inapreciable, no tiene precio. Vamos a decirle de una manera natural, no hay palabras para calcular el precio tan grande que tiene la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó él solo delante de Dios. Y más abajo nos dice en Hebreos 9, 11, 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna para siempre. Queremos apreciarlo, queremos decirlo, que le adoramos, que Él es nuestro Salvador, que no hay palabras para agradecerle lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, al darnos su preciosa sangre, y en Él tenemos la verdadera vida, y vida no solamente una vida digna y apacible aquí en la tierra, y aún llena de adversidades, pero sabemos y confiamos que Dios está ahí presente, sino también más allá en la eternidad. Número 2, la sangre de Cristo nos quita toda deuda, todo lo que nosotros debíamos, todas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras deudas se desaparecen. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense lo que dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los muertos, sino también por los de todo el mundo. Somos libres, ya no tenemos deuda, no debemos a nadie, pero también nos está exhortando que somos libres del pecado, somos libres de los ataques del demonio, pero no debemos pecar más. Nos dice que debemos evitar el pecado para que nuestra libertad esté siempre en nuestra vida, para que no pequemos mal, y si tuviéramos caídas, tenemos un abogado grande y maravilloso, que es Jesucristo, y Él ya pagó el precio de nuestras faltas, de nuestras deudas, ya lo pagó con ese precioso derramamiento de sangre. Número 3, la sangre de Cristo habla cuando es aplicada espiritualmente. ¿Cómo es eso? Aplicada. Fíjense, esto es importante que lo entendamos. Pero vamos a leer primero en Hebreos 12:24, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, esa palabra rociada, que habla mejor que la de Abel. Es que cuando nosotros los cristianos clamamos a Dios y pedimos que seamos rociados con esa preciosa sangre, no es físicamente, sino que entendamos que es algo espiritual. La aplicación que nosotros debemos entender es
algo espiritual, que estamos protegidos, pero debemos creer verdaderamente en eso. Así la vida del ser humano es la sangre, así la vida espiritual de nosotros es la preciosa sangre de Jesucristo, que es para siempre y que nosotros debemos creer en ella, y en ella estamos protegidos de todo mal. Dice que la sangre habla. ¿Por qué habla y cómo habla? ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos 24 horas de fe? En Hebreos 11:4, ¿qué nos dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios mejor y más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muerto, o sea que lo que pasó, su muerte, su derramamiento de sangre, habla todavía por él, porque fue justo delante de los ojos de Dios. El sacrificio que Abel hizo fue excelente, mejor dice, y más excelente sacrificio que el de Caín, porque Abel ofreció a Dios un sacrificio, sacrificó un animalito, lo mejor que tenía. En cambio, Abel trajo algo de la tierra, pero se entendía en el Antiguo Testamento que para la remisión de los pecados era necesario el derramamiento de sangre. Y por eso es que dice que ese sacrificio, esa muerte de Abel, aún hablan por él. Así también nosotros debemos entender entonces que la sangre de Cristo en nuestra vida habla por nosotros, nos purifica, nos limpia, aún habla por nuestros testimonios. Si nosotros estamos cubiertos por la sangre preciosa del Cordero, la sangre de Jesucristo habla cuando el corazón sufrido es consolado. Cuando hay sufrimientos, pero nos recordamos de la preciosa sangre de Jesucristo y hay un consuelo, porque sabemos que por ella nosotros tenemos consuelo y tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Tenemos la esperanza de que un día dejaremos los sufrimientos aquí en la tierra. La sangre de Jesucristo habla cuando la deuda que atormenta es silenciada. Las deudas, los compromisos que atormentan a las personas son silenciadas. La sangre de Cristo nos da esperanza, nos calma, nos da seguridad. La sangre de Jesucristo nos habla cuando el miedo aterrador es apaciguado, cuando hay temor. Y más en estos tiempos sabemos que el miedo se apodera de las personas por todo lo que estamos viendo, las pestilencias, los problemas económicos, la falta de comida, el hambre. En algunos países estamos escuchando que hay terremotos, hay inundaciones, por otros lados hay grandes quemas, gigantescas quemas, por otros lados hay el levantamiento de los pueblos contra sus gobernantes y una diversidad de problemas que está viviendo la humanidad. ¿A causa de qué? El pecado de la humanidad. Hemos dado la espalda a Dios, pero nosotros los que amamos, los que hemos aceptado ese sacrificio grande, los que nos rociamos con la sangre preciosa del Cordero, los que nos aplicamos espiritualmente y nos rociamos con esa sangre preciosa, sabemos que tenemos salvación, sabemos que tenemos sanidad, sabemos que de alguna manera va a venir la provisión, sabemos que de alguna manera estamos seguros, tenemos seguridad, tenemos calma, tenemos paz, la paz que nos da Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. En Él está siempre pendiente las 24 horas del día con la poderosa sangre de Jesucristo. No te olvides las 24 horas, no solamente cuando estás pasando aflicciones o problemas, no. Tiene que ser las 24 horas del día para que podamos seguir adelante. Una vida de victoria,
No importa la aflicción y los problemas. Gloria a Dios por eso. Porque sabemos que Dios es el que nos fortalece, el que va abriendo camino para poder vencer las dificultades que se vayan presentando. Así que la preciosa sangre de Jesucristo habla, nos hace recordar las cosas que han de venir, la esperanza que tenemos en Él. Número 4. La sangre de Cristo nos limpia. Como dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención por su preciosa sangre, el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Con ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él pagó todo el precio de nuestros pecados, y los que hemos venido humillados y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, estamos libres de pecado. Pero debemos recordar siempre ese derramamiento de sangre que tiene valor, que tiene protección en nuestra vida, que es la protección en nuestra vida, que es la protección en nuestro caminar, que es la protección en nuestras necesidades, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, en nuestra vida diariamente. Debemos recordar el amor de Jesucristo para cada uno de nosotros. Él lo hizo por cada uno, porque nos ama, porque te ama a ti. Porque aunque hemos estado dándole la espalda por tanto tiempo, Él ha estado esperando durante todo este tiempo que nosotros vengamos a Él. Y si tú estás también en esa situación que le has dado la espalda a Dios, es el momento que te vuelvas a Cristo. Es el momento que vengas a Él. Es el momento que reconozcas que Él te ama tanto, que Él está esperando. Él ha pagado un precio tan grande. Él ha derramado su preciosa sangre por ti, para que tú vengas y tengas vida eterna y tengas calma y tengas la esperanza de esa maravillosa vida eterna que Él nos promete. Como dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravillosa palabra! Si andamos en la luz como Él es luz, si andamos en esa iluminación de Él, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros quiere decir en esa unidad, de ese amor, en esa herencia que Él nos dio, en esa enseñanza maravillosa que Jesucristo nos dejó, la ley del amor, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y que si andamos en esa luz, entonces dice la palabra de Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y número 5, la sangre de Cristo quita el temor de la muerte. Escucha, la sangre de Cristo quita todo temor de la muerte, todo miedo a la muerte. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte es ganancia para nosotros. Nosotros no morimos, nosotros dormimos, esperamos, porque sabemos que hay vida eterna. Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos libra de ese temor, como bien dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a la esclavitud, por el temor a la muerte. Nosotros no tenemos miedo a la muerte. No tenemos miedo a la muerte porque estamos en Cristo Jesús y Él es vida, y el que muera por Cristo vive para siempre, y eso es lo que nos llena, lo que nos lleva y lo que nos anima. No hay ningún demonio que pueda resistir a la sangre de Cristo, no hay ninguna adversidad que se pueda resistir a la sangre poderosa de Jesucristo, no hay ningún problema
que se pueda resistir o que pueda crecer cuando tú tienes tu vida con la sangre de Jesucristo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero nosotros que hemos venido a Él, ya somos liberados de ese temor. Ya no hay miedo. Ya estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando ese momento maravilloso que está por darse. Ya vemos que todas las cosas, el sistema del anticristo se está llegando ya a su tiempo. Ya la aparición de este personaje se siente, pero más sentimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no vamos a conocerle a ese anticristo. ¿Por qué no? Porque la iglesia va a ser levantada, vamos a ser rescatadas, vamos a ser libres de la ira que viene para la humanidad, para todo aquel que ha rechazado la preciosa sangre de Jesucristo. Nosotros, en cambio, seremos liberados, seremos rescatados, seremos arrebatados, como en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Así que yo te invito, amigo, donde quiera que te encuentres, familia, iglesia, rocíate las 24 horas del día con la sangre preciosa del Cordero. La sangre de Cristo tiene poder y vence todas las cosas del mundo. La sangre de Cristo, aplícate todos los días de tu vida y tendrás una vida de victoria en Cristo Jesús. Dios bendiga a todas las personas y que este mensaje entre en tu corazón, que llegue a tu corazón y permanezca, y siempre acudas a Jesucristo nuestro Señor en todas tus necesidades, en todos tus problemas. Ven a Jesús, ven a Jesucristo. Él te ama, Él está esperando por ti. Al que cree, todo es posible. Yo te invito que lo hagamos en este momento. Padre amado, Padre bueno, Padre maravilloso, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, a pedirte, Señor, por todas las personas, Señor, que han escuchado tu palabra, este mensaje, para que llegue, Señor, a su corazón y puedan abrir y recibirte a ti. Padre Santo, te damos gracias por lo más hermoso, por lo más preciado que nos has regalado a tu amado Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos venido a rescatar de esta vida de muerte que teníamos, una vida sin vida que teníamos, que te despreciamos. Te damos gracias por ello, pero ahora te suplicamos que nos perdones todos nuestros males, todos nuestros pecados. Te entregamos nuestra vida misma, la llave de nuestro corazón, y te suplicamos que sea siempre nuestro único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que nunca se borre de ahí, para que cuando yo parta de esta tierra sea llamado mi nombre delante de Dios y de los ángeles. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor